Buenas tardes, buenas noches. La flexibilidad del podcast que nos permite estar en todas las horas y en ninguna. Hoy otra vez con nuestro invitado especial, el señor alias Bojotico, quien está tranquilo en Irán esperando una tregua que él considera se puede quebrar en cualquier momento. Recuerden que este señor está muy incómodo en tiempos de paz. Estamos grabando un lunes 11 de mayo. Entonces todavía en este tiempo que nos toca a nosotros, en esta dimensión, uno de los temas que está en furor, uno de los dos temas, fue la entrevista que le hizo Huescol al expresidente Uribe. Como sé que hay tanto viejo que está desactualizado, hay que decirles que el mundo cambió y ya en la posverdad la opinión de Huescol es tan importante como la de Daniel Coronel. Incluso creo que puede dar más datos. Huescol se mueve por una plataforma que ni usted, amigo pensionado, ni yo vamos a tener nunca, que se llama Kik. Es una plataforma que, a diferencia de Facebook, no es de cristal y aguanta improperios, groserías, amenazas, lo que usted quiera. Es una plataforma donde una persona como Huescol se mueve muy bien. Entonces él hace unos meses estuvo en la Casa de Nariño entrevistando a Gustavo Petro, para los que no lo recuerdan, presidente legítimo de Colombia, con una favorabilidad del 54%. Y tuvo en ese momento, que fue un jueves 27 de marzo, si no estoy mal, llegó a tener 830,000 personas conectadas a la vez en la plataforma de Kik. Esa entrevista en YouTube llegó a los 2,5 millones de reproducciones. Comparada con lo de Coronel es una lagaña de mico, ya que llegó apenas a 500,000 reproducciones. Entonces es muy bueno saber eso para que ustedes sepan dónde está la verdad ahora, que está en todas partes y en ninguna. Fue una entrevista bastante sosa, muy aburridora. No la disfrutamos, tomaron aguardiente, hablaron de ovnis. Supimos además que Uribe tenía una yegua con el nombre de una actriz porno. No sabemos qué utilización le da a la yegua, pero la entrevista fue en Río Negro, Antioquia. Y pues de ella ya ustedes, cuando llegue este podcast, seguramente ya estarán mamados de hablar de la famosa entrevista de Huescol. Pero también pasó otra cosa el fin de semana, y fue la muerte de Germán Vargas Lleras. Hoy, lunes, en la mañana, el señor Julio Sánchez Cristo habló largamente sobre el dolor que le producía a Colombia la muerte de Vargas Lleras. Habló incansablemente de la muerte, del dolor que le causaba a él un deceso tan infortunado. No habló mucho de cambio radical. Nosotros hoy vamos a hablar de uno de los buenos muchachos de Germán Vargas Lleras, y para él este homenaje que le vamos a hacer hoy, porque Gente de Bien está dedicado al exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez. El señor Kiko Gómez, Juan Francisco Kiko Gómez Cerchar, involucrado en el asesinato de 130 personas, quien la semana pasada fue ratificada su condena de 32 años de cárcel por el asesinato de Gregorio López Peralta, ex concejal de La Guajira, a quien mató delante de sus hijas en 1997, cuando ya había denunciado que Kiko Gómez, quien fue 2 veces alcalde de Barrancas, Guajira, sí, el lugar donde nació Lucho Díaz, había quemado la alcaldía para borrar sus expedientes y su paso criminal por esa alcaldía. Fue 2 veces alcalde de Barrancas, fue 2 veces gobernador de La Guajira, y es una mamacita. Entonces vamos a contar una historia tremenda, una historia además que causó relevancia y estupor
por el trabajo que hizo la hija de Gregorio López Peralta, Diana López Zuleta, en una novela imposible de dejar a un lado. Una novela tan importante como El olvido que seremos. Una novela que no es una novela, es una crónica. Es como esos libros que parecen indescifrables, inclasificables. Es lo que no borró el desierto. Allí cuenta Diana cómo a los 10 años de edad, mientras estaba en el hotel de su padre, jugando en plena tarde, llegaron 2 hombres armados, enviados por este asesino, que en ese momento era alcalde de Barrancas, y lo mataron delante de sus hijas. Y ella tuvo que luchar hasta el 2012, cuando en una fiesta patronal en La Guajira detienen a Kiko Gómez. En ese momento Kiko Gómez ya estaba involucrado en 130 asesinatos, porque él tenía, a la vez de un gran poder político en la región, tenía un brazo armado dirigido por Marquitos Figueroa, un tremendo asesino, un sicario guajiro de peso, de kilo, que lo secundaba y era su brazo armado. Era lo que alguna vez aspiró a ser Popeye. Hay que recordar que luego lo que cuenta Popeye de Pablo Escobar es mentiras, pero era ese tipo de asesino. El Luca Brasi, que tenía a Vito Corleone en El Padrino, era Marquitos Figueroa para el señor Kiko Gómez, quien tiene cara de personaje de Star Wars, se parece a Jabba, el famoso mutante ese de cara de sapo de Star Wars. Cuando usted llega a Barrancas, a La Guajira, yo estuve ahí en el 2023, usted lo primero que ve, si viene desde Fonseca, es primero la devastación de una mina como el Cerrejón, una mina que deja en regalías 30.000 millones de pesos anuales, libres. Entonces, por eso es muy importante ser alcalde de Barrancas, porque usted ahí tiene toda la plata del Cerrejón. Entonces, entrando al Cerrejón, hay una finca que son kilómetros y kilómetros de palma africana. La palma africana la impulsó el gobierno de la Seguridad Democrática, a pesar de las advertencias que han hecho ambientalistas sobre la devastación que le ocurre a la tierra después de sembrar la palma africana. Pero eso es un cultivo netamente paramilitar. El señor Kiko Gómez tenía una finca de muchísimas hectáreas, a donde hizo pactos con Salvatore Mancuso, con su compadre Jorge 40. Hay una anécdota. Entonces usted entra a Barrancas, que es la tierra de Lucho Díaz, y todo el mundo le va a hablar bien a usted de Kiko Gómez. Incluso yo hablé con alguien que no debería hablar bien de Kiko Gómez, que es el señor Joaquín Gómez, excomandante de las FARC, quien vive ahí en Barrancas, incluso es cuñado de Kiko Gómez. Él, a pesar de haber sido o haber dicho que entabló una lucha subversiva contra el poder, se derretía por Kiko Gómez cuando hablamos hace un par de años. Este señor mató, entre los guajiros hay unos códigos. Por cierto, para escuchar este podcast, les recomiendo que vean Pájaros de Verano, la gran película de Ciro Guerra sobre la mafia guajira, sobre el poder de los palabreros y sobre un código que no cumplía este asesino, que era no matar mujeres. Él mató a 2 mujeres muy prestantes de Barrancas que aún son lloradas en Barrancas, Guajira. Uno era la exalcaldesa Yandra Brito y la otra era la líder de los guayú en Maicao, la Chachi Hernández, que era la hija además de la famosa Mamá Franca, que para los guajiros pues es una persona de muchísimo respeto. Pero Kiko no tenía códigos.
A Yandra, cuando la mataron por sus denuncias contra Kiko Gómez, le pegaron 20 tiros. 20 tiros. Hay una cosa escabrosísima que justamente la noté porque me causó mucha impresión y que habla un poco de la maldad de este tipo. Este tipo que fue gobernador de La Guajira defendiendo los colores de Cambio Radical, partido cuyo máximo líder era el señor Germán Vargas Lleras. Fue un 24 de diciembre del 2004. El señor, en ese momento, los paramilitares de Hernán Giraldo ya habían bajado de la Sierra Nevada de Santa Marta y se habían ubicado en La Guajira. Hernán Giraldo tenía un apodo que lo retrataba tal y como era, con toda su crueldad y maldad. Le decían Taladro, porque se estima que pudo haber violado a 250 niñas menores de 14 años. En la Sierra Nevada, los papás de niñas que no querían tener ningún problema con estos paramilitares les ofrecían, como alguna vez le ofrecían las vírgenes a Trujillo, el famoso dictador de República Dominicana, le ofrecían a sus hijas como una ofrenda a Giraldo. Y Giraldo alguna vez casi mata a Kiko Gómez, porque Kiko Gómez podría ser más malo que él. Imagínense uno ser más malo que Hernán Giraldo. Hay que ser un hijo de puta. El 24 de diciembre del 2004, Kiko Gómez y su esquema de seguridad pasaron por la población de Huachaca, Guajira. Y estaban borrachos, periqueados, porque al tipo le gustan mucho las sustancias. Y en su camioneta burbuja a toda velocidad atropellaron a un niño. Lo mataron. No se detuvieron. Los paramilitares de Giraldo estaban ahí y empezaron a perseguir la Toyota. Incluso en una declaración que hizo Hernán Giraldo y que tengo acá en mi poder, dice: nosotros rafagueamos la camioneta. Rafagueamos es el verbo de disparar a punta de ráfagas. Los escoltas de Kiko eran minoría y terminaron rindiéndose. Cuando el tipo se identifica y los sicarios de Giraldo se dan cuenta que era el gobernador de La Guajira, inmediatamente llamaron al patrón, a Taladro, y le dicen: ¿qué vamos a hacer acá? Porque se presentó este caso, este tipo mató a un niño, no iba a responder por él. Y Giraldo respondió lo siguiente: tiene que pagar, porque por muy gobernador que fuera, no puede atropellar a alguien y dejarlo botado. Kiko Gómez, muy altivo, con su cara de Java de Star Wars, contactó a Jorge 40, su amigo. Y Jorge 40 le dio la orden a Giraldo que lo dejara libre. Y por eso se salvó Kiko Gómez. Historias así hay muchas de él, pero fue gracias a la denuncia de Diana López Zuleta en su libro Lo que no borró el desierto, que toda Colombia se enteró de un nivel de crueldad que indigna mucho. Yo creo que indigna también que en el momento en que lo ponen preso, en el 2012, a este señor, la población no lo hubiera dejado agarrar. Casi linchan al CTI cuando lo estaban aprendiendo. No puede pasar eso. No puede pasar eso. Tenía tanto poder Kiko Gómez que una de las víctimas de él es el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Carlos Fernando Galán no nos gusta, a mí no me gusta para nada. Es un alcalde que pasará a la historia porque destruyó la ciudad. Moverse en Bogotá es muy complicado. Parece una zona de guerra. Uno puede decir que está en Teherán o en Bagdad, viendo la cantidad de huecos que tiene la ciudad, las obras sin concluir, el tráfico, la delincuencia. Además, no sé por qué él le está echando la culpa a Petro de la delincuencia, cuando es un problema de él, de él. Y Galán, en el 2010, en el 2011, estaba en Cambio Radical. Era el jefe de Cambio Radical. Y él estuvo en contra que Cambio Radical le avalara su candidatura a la gobernación de La Guajira. Porque en ese momento ya Kiko Gómez era un asesino, que tenía además un brazo armado dirigido por el señor Marquito Figueroa. Viajó a Bogotá el señor Kiko Gómez y amenazó personalmente a Galán, porque en la U ya no querían radicarle a él la candidatura, entonces le tocó Cambio Radical. Pues hay un señor en Bogotá que era de la U, que se llamaba Jorge Ballesteros, que intentó moverse para darle el aval a Kiko Gómez, no se lo dieron, y al señor Galán lo desautorizan Vargas Lleras directamente para darle el aval a un tipo que ya estaba relacionado con Bacrim, que es detenido un año después de haber sido elegido gobernador y que tiene el estigma de Cambio Radical. Así como Kiko Gómez era un buen muchacho de Vargas Lleras, hay que recordar que Vargas Lleras y Santos, hay fotos, inauguraron varias obras gracias a su alianza con Kiko Gómez. Pues al menos eso aparece. Hay una noticia que si usted busca Kiko Gómez, Juan Manuel Santos, aparece. Incluso hay una denuncia de la esposa de Kiko Gómez, Viviana Bachi, pidiéndole al presidente Santos callar a Gonzalo Guillén, porque Gonzalo Guillén fue de los que más habló sobre esa relación que tenía Santos por política también, o en algún momento aconsejado por Vargas Lleras. Pero hubo obras que se abrieron con una alianza con Kiko Gómez. Entonces, ocurre que, mira, aquí hay una noticia que se llama Cuando Kiko Gómez se codeaba con Santos y Vargas Lleras. A sabiendas de los señalamientos por su historia criminal, el presidente y el vice, esta noticia es del 2017, lo aprovecharon como puntal político en La Guajira. Dice, los votos de Kiko Gómez en La Guajira siempre fueron un plato apetitoso para los políticos bogotanos en busca de consolidar su poder regional. Fue así como recibió el aval de Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, que ocasionó la renuncia a la dirección de Carlos Fernando Galán. Juan Manuel Santos, siendo presidente, se apoyó en el gobernador durante el año 2012 y principios del 2013. Acá estoy viendo a Germán Vargas Lleras siendo ministro de Vivienda, visitando La Guajira, con el compromiso de la construcción de 100.000 casas gratuitas. Y aquí veo también el 12 de julio del 2012,
Meses antes que lo detuvieran, el presidente Juan Manuel Santos junto a Kiko Gómez en la inauguración del pueblo cultural indígena de Achintucugua, en el sur de La Guajira. No es esto no me lo estoy inventando yo, pasó, hay muchas referencias. Incluso hay una foto donde está Tutina en primer plano y segundo Kiko Gómez. Esa es la política nuestra y por más muertos que estén, no nos vamos a callar. Pues ahí no estoy diciendo que Santos y Kiko Gómez hubieran tenido negocios, pero sí utilizaron a un tipo que ya había matado gente. Es que no les importa nada. No les importa nada. Además hay que advertirle al señor Iván Cepeda que otro tipo que tiene un historial horrible, como William Villamizar en norte de Santander, lo está buscando para hacer una alianza, que se entere desde ya. Señor Cepeda, no queremos que haga vínculos con gente con un pasado corrupto. Entonces, mire el poder que tenía Kiko Gómez. Una de las escenas más terribles del libro, lo que el desierto no borró, es cuando Diana López cuenta que en el sepelio de su papá, el señor Kiko Gómez asistió y dio unas palabras. Incluso le hicieron un homenaje en el consejo. Y después Diana López supo que ese homenaje, que está el audio en cualquier parte, fue robado de discursos de Jorge Eliezer Gaitán. También fue al sepelio de Yandra Brito y también le dio el abrazo a la mamá Franca cuando le mató la hija. El señor Kiko Gómez fue condenado primero a 52 años de cárcel. Lo llevaron a la picota. Hizo unos rumbonones tremendos en la picota. Lo llevaron al bosque. En el bosque en Barranquilla se sentía como en casa. Pero gracias a la presión de Diana López pudo hacerse justicia. Y esta semana quedó en firme una condena por 32 años de cárcel por el homicidio del papá de ella. Pero hay otras investigaciones que tienen que terminarse, que tienen que concluir. Aquí en Colombia se tiene que hacer justicia. Diana escribió el libro entre el 2017 y el 2018, gracias a un taller de literatura que hizo con Carolina Sanín. Allí conoció a Margarita Rosa de Francisco, quien se hace un prólogo espectacular para ese libro. Entonces, Kiko Gómez pertenece a una lista larguísima de buenos muchachos de Vargas Lleras, porque hay que recordar en este momento, y ese es el homenaje que le vamos a hacer a nuestro querido expresidente, que Cambio Radical es históricamente el partido con más miembros, investigados y algunos condenados por corrupción. Y los voy a nombrar. Oneida Pinto, llamada la Princesa Guajira, fue gobernadora de La Guajira en el 2015, no duró ni 6 meses en el cargo. El Consejo de Estado anuló su elección por haberse inscrito estando inhabilitada. La Fiscalía le imputó cargos por supuestamente haber amenazado al gobernador encargado que la reemplazó. Y pues robar en La Guajira es uno de los peores crímenes que existen. Robar al más pobre es terrible. Fabio Velázquez, capturado en Riohacha en el CTI, por el CTI de la Fiscalía, implicado en irregularidades, en presuntas irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar. Se robó supuestamente, y según la Fiscalía, 1.116 millones de pesos. Robar a los niños de La Guajira es infame.
Benjamín Socadagui Cermeño, avalado por Cambio Radical para ir por la alcaldía de Arauca. A pesar de que 3 meses antes de las elecciones la Fiscalía le había abierto una investigación por presuntos nexos con el ELN. Aunque ganó, la dicha le duró poco. Apenas 2 meses después de su posesión fue capturado en Bogotá por supuestamente haber cometido delitos electorales. Henry Montes, Antonio Roa Montero, Héctor Antonio Amado, Manuel Caravilla Cuellar, César Fabián Villalba. La lista es larguísima. Este artículo lo hace Laura Ardila para La Silla Vacía. Laura Ardila, quien se tuvo que ir del país después de escribir La Costa Nostra, donde denunciaba toda esa podredumbre que han impuesto los clanes políticos en toda la costa atlántica, y de la cual hacía parte Vargas Lleras, y de la cual hacía parte el señor Kiko Gómez, y estas cosas no se pueden olvidar. Por más muerto que esté, lo siento mucho, avalar a un tipo como Kiko Gómez es infame. El señor Carlos Fernando Galán, con toda mi resistencia, tengo que felicitarlo porque al menos tuvo la valentía de hacerlo. Vargas Lleras no. Entonces, esperando que las cosas mejoren, nos vamos a ver en cualquier otra ocasión, sintiéndonos mucho por la muerte de Germán Vargas Lleras, el presidente que no fue. Un muchacho que desde pequeño demostró su talante con la famosa foto subido en el escritorio mientras su abuelo lo veía alcahuetoso. Un buen muchacho que trataba muy bien a sus empleados, como ha quedado dicho y explícitamente visto en varias cámaras de televisión. Sintiendo mucho su partida, con un saludo a su familia, recordamos que Germán Vargas Lleras avaló a un tipo que está implicado en más de 130 asesinatos y que atropelló a un niño en La Guajira y no respondió por él, y que mató delante de una niña de 10 años a su principal contendor político en Barrancas, Guajira, la tierra de Lucho Díaz. Barrancas no solamente da carbón, buenos futbolistas y buenas personas, también da lo que da cada tierra rica, que es gente inescrupulosa que quiere apoderarse de ella. Nos vemos en cualquier otra ocasión. Gracias.